Bueno, vamos a estarnos moviendo entre casos prácticos y teoría para entender cómo funciona, ¿no? Nada más a manera de repaso, ¿no? La clase pasada estábamos platicando un poco de psicoeducación y socioeducación. Solo para repasar, psicoeducar no es otra cosa más que informar o ayudar a una persona a desarrollar habilidades para su vida, pero normalmente son habilidades individuales. Y cuando aplicamos este concepto a la escuela, pues ya lo platicamos la clase pasada, ¿no? Cuando aplicamos este concepto a la escuela, pues básicamente estamos haciendo referencia a cómo le vamos a hacer para que el alumno aproveche bien la educación, ¿no? Y en nuestra tradición educativa, el aprovechamiento escolar tiene que ver con sacar 10 y con lo que nosotros entendemos como un buen alumno, pero todo está centrado en el 10 de calificación, ¿no? Así que la clase pasada reflexionábamos al respecto de, bueno, ¿y para qué queremos que un niño saque 10? Porque sabemos que en nuestra tradición cultural, pues la educación es una inversión, ¿no? Y lo que sabemos es que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero nos dimos cuenta la clase pasada que no tenemos idea realmente de qué significa esto, ¿no? Lo único que sabemos es que nos hemos esforzado un montón en tratar de hacer que nuestros hijos saquen 10. Y no es que esté mal, ¿no? Al final de cuentas, pues de repente habrá por ahí algunos jovencitos a los que atrapemos con la educación y quieran seguir estudiando, ¿no? Pero fuera de eso no teníamos idea de qué cosa era eso. Y también hablamos de que por el otro lado existe la socioeducación. Y decíamos que la socioeducación responde a la pregunta de qué tipo de ciudadano queremos construir. Fíjense, desde aquí básicamente ya empieza nuestro trabajo, porque nos toca a nosotros preguntarnos como maestros en el nivel en el que nosotros estemos, qué tipo de alumno queremos formar. Aquí hay que tener cuidado con la respuesta. Hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera cosa que debemos de tomar en cuenta es el contexto histórico-cultural. ¿A qué me refiero? A lo mejor yo quiero formar jóvenes con muchos valores, como el valor de la honestidad, y está muy bien, no decimos que no. Pero supongamos que este jovencito vive en un contexto criminógeno, donde la honestidad no es un atributo que le va a ayudar a salir adelante, donde ser buena persona todo el tiempo, lejos de ser un elemento que le ayuda a sobrevivir, lo perjudica. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en el contexto. ¿Qué habilidades requiere desarrollar un niño en este contexto o en el contexto en el que pretendo que se inserte? Esa es la primera. Y dos, ya tenemos que pensar entonces en las habilidades, capacidades, valores y todo ese largo, etcétera, que queremos transmitir al niño. Entonces debemos de encontrar como un equilibrio entre lo que queremos que el niño aprenda y lo va a convertir en un buen ciudadano y lo que necesita aprender para ese contexto, ¿no? Y nosotros como adultos sabemos cuáles son las cosas que el niño tiene que aprender, ¿no? Porque nosotros adolecemos de ellas si les ponemos atención. Algunos ejemplos son el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros difícilmente hacemos trabajo en equipo, difícilmente. Los mexicanos seremos muy solidarios, pero únicamente en las tragedias, ¿no? Pero hasta que ocurre la tragedia. Pero les contaba los ejemplos de los gringos, ¿no? O de los españoles. A ellos se les enseña desde que están en la escuela a trabajar en equipo y sus políticas públicas, criminológicas, están en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, España. En España, por ahí, el trabajo en equipo es tal que el gobierno, por ejemplo, dentro de sus políticas públicas, tiene a bien sacar a los jovencitos de sus casas a los 18 años, 18, 20 años, los saca de sus casas, les consigue un empleo y les consigue un lugar donde vivir. Lo interesante, vamos a contextualizarlo a México. Vamos a suponer que el gobierno le consiga a un jovencito un trabajo donde el jovencito va a ganar 5,000 pesos al mes, ¿no? No es mucho, no es mucho. Cuando lo vemos individual, no es mucho. Y les consigue un lugar donde ellos puedan rentar y les van a cobrar baratito, ¿no? Si tú quieres máximo 2,000 pesos la renta con servicios, lo que te deja 3,000 para sobrevivir, ¿no? No es mucho, es cierto. Pero esta situación aunada
a que los jovencitos desde pequeños, por su modelo educativo, se les enseñó a hacer equipos, hace que los españoles, igual que los gringos, se vuelvan roomies. Y entonces busquen un lugar en donde puedan rentar dos personas el mismo espacio, ¿no? Entonces una renta de 5,000 al mes se convierte en una renta no, perdón, una renta de 2,000 pesos al mes se convierte en una renta de 1,000 pesos. Tú pones 1,000 pesos, tu compañero pone 1,000 pesos, ¿no? Y si hablamos de los gastos comunes como jabón, shampoo, internet, etcétera, pues los gastos se reparten y no tuvimos que decirles que se organicen porque ya en el modelo educativo se trabaja esto, ¿no? Y a nivel política pública, por ejemplo, en España se le da a nivel gobierno y a veces a nivel empresarial, empresa privada, se le da al dueño de un carro un apoyo económico para la gasolina, siempre y cuando en el vehículo transporte a otros compañeros. Entonces tenemos a un cuate, a una persona que conoce a la gente de su trabajo, que se da cuenta que algunos de ellos le quedan de paso en su ruta y pasa por ellos y se los lleva al trabajo, ¿no? O se los lleva a donde haya que. El gobierno le da una cantidad para su gasolina o en su defecto el trabajo le da una cantidad para su gasolina, pero esto tiene dos efectos. El primero, que su gasto de, bueno, que su inversión en gasolina disminuye porque hay quien paga la gasolina, él ya nada más se encarga de reparar el carro, ¿no? Y en ocasiones reparar el carro es algo que se hace entre todos porque a todos les sirve ese vehículo. Y dos, se reduce el tráfico. Y al reducirse el tráfico, pues hay menos tiempo de traslado de un lugar al otro. Por ejemplo, pensemos en Ciudad de México, ¿no? Pensemos en México. Mucha de la gente del Estado de México tiene que salir a Ciudad de México a trabajar y tú ves un montón de tráfico en la autopista, pero si tú observas, ese tráfico está hecho por gente que lleva su carro y en su carro nada más va él, ¿no? Entonces hay 4 lugares desocupados y todo el mundo lleva un carro, ¿no? Entonces notarán cómo lo que se enseña en la escuela, ¿no? Estas habilidades sociales a las que le llamamos competencias, se empiezan a empalmar, número uno, para sobrevivir en la escuela, porque la escuela es la oportunidad para hacer uso de estas habilidades y salir adelante. Y después, de tanto que las practican en la escuela para sobrevivir, se vuelven un hábito que se va a otros espacios de desarrollo. No quiere decir que tenemos una sociedad donde todos se caen bien, pero sí tenemos una sociedad donde es más fácil trabajar o hacer equipo con quien te cae bien. Y en México, por ejemplo, tenemos amigos. Y en el mejor de los casos, los amigos nos ponemos de acuerdo para comprar chelas, pero difícilmente lo hacemos para hacer una inversión, difícilmente lo hacemos eh, para disminuir gastos, ¿no? Entonces, los educativos se pregunta esto. ¿Qué habilidades, etcétera, etcétera, requiere aprender el alumno para que cuando llegue a la adultez, la vida adulta le resulte más sencilla? Y no solo la vida adulta. Si yo lo aprendí hoy en el kinder, entonces la primaria va a ser más sencilla porque ya aprendí habilidades sociales, ¿no? Y aquí es donde ya vienen los 4 pilares de la educación, donde ya viene que le vamos a enseñar a ser, donde le vamos a enseñar a hacer, le vamos a enseñar a convivir y le vamos a enseñar, se me olvidó el otro, es ser, hacer, convivir y me falta uno. Bueno, hay uno más, ahí lo ponemos, ¿no? Entonces los pilares de la educación sugeridos por la UNESCO tienen esta intención. Se aprende en la escuela, pero no se aprende de resolver un ejercicio de matemáticas, sino del cómo configuramos el contexto de aprendizaje para que este contexto de aprendizaje haga que por un lado aprenda matemáticas y por el otro desarrolle habilidades. Esto es lo que hablábamos la clase pasada. Hasta aquí cómo vamos, Lía. Ay, no puede ser. Mande, mande, mande. Ah, la perdí. Bueno, en lo que arreglamos ahí el tema. Silvia, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Yo digo que bien. He Bueno, estado, pues ahorita. ok. Bueno. Vámonos entonces a conductas de riesgo. Repito, vamos a estar viajando. No, esta clase no va a ser como estructurada como temarios a los que estamos habituados, sino que vamos a ir metiendo temas para irlos encajando y vamos a entender. Bueno, ya vimos entonces que psicoeducar, a final de cuentas aquí la SEP nos pide algo, ¿no? Y sí, no se preocupe, Lee. Aquí lo que nos pide la SEP es tienes que hacer que los chamacos saquen 10. Está bien. Pero tenemos por ahí algunos pequeños espacios de oportunidad en donde podemos dar socioeducación, ¿no? Yo sé que todos los maestros bueno, siento, pienso, no sé,
que todos los maestros en su foro interno pues están preocupados por sus alumnos y todos han detectado problemas y todos de alguna manera en su corazón, en sus buenas intenciones, tratan de contribuir con la educación del niño con algo más que solo saque 10. Pero al final de cuentas notarán que nuestros esfuerzos son individuales, ¿no? Nos llaman para el consejo técnico y nos encabrona ir a perder el tiempo ahí, porque todo el mundo opinamos sobre lo que está sucediendo, todo el mundo compartimos a lo mejor nuestras fórmulas, pero al final no logramos cohesionar un equipo, pero es evidentemente producto de que nosotros fuimos educados en un modelo en el que el equipo no es algo que practicamos todo el tiempo, por ende no es natural en nosotros, ¿no? Formamos familia por costumbre, pero son pocas las familias que son familia-equipo, ¿no? Donde la familia vive bien porque de verdad entre todos se ayudan, son pocas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar a levantar nuestro proyecto de investigación. Y quiero empezar por compartirles un poco de aquello a lo que en criminología se le llama la prevención. Prevención en términos generales es evitar que algo suceda, evitar. Solo que normalmente en México, por nuestra cultura o por la razón que sea, nosotros no hacemos prevención, nosotros solemos hacer corrección. ¿Qué es corrección? Corrección es que ya está sucediendo algo, ya está sucediendo algo. Por tanto, empezamos a buscar cómo resolverlo. Y a veces las soluciones que aplicamos no funcionan. No está, desde lo administrativo se cumple con el propósito, pero desde el objetivo no se logra, ¿no? Y aquí es donde entra la epistemología y ya pusimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, actualmente en la escuela donde yo trabajo, pues se presentan problemas de bullying, se presentan problemas de violencia entre los compañeros y son universitarios, ¿no? Han llegado a los golpes, han llegado a amenazarse de maneras fuertes. Entonces, bajo esta alarma de violencia que se dispara dentro del lugar donde yo estoy trabajando, pues ellos tienen que organizar conferencias para crear conciencia, ¿no? Entonces tienes un grupo de universitarios donde hay abogados, criminólogos, psicólogos que están recibiendo conferencias sobre temas como prevención de violencia de género y les explican qué es la violencia, lo que se hace en esos talleres, ¿no? A final de cuentas le van a dar información a gente que está estudiando cosas al respecto, no les vienes a decir nada nuevo, ¿no? Y en la escuela, por ejemplo, hace su reporte de que invitó a tantas instituciones y estuvo dando conferencias a los alumnos, problema, y administrativamente se está cumpliendo con el propósito, ¿no? Pero el problema sigue estando ahí. Entonces, el asunto con la corrección es qué es lo que solemos hacer. Solemos buscar una solución para el problema objetivo, como lo veíamos la sesión pasada, ¿no? Ponemos el ejemplo de la violencia de género con esta mujer. Bueno, pero prevención es algo más complicado. Significa que el especialista identifica causas y factores del problema. La prevención normalmente se centra en la raíz del problema. Lo interviene o evita que este ocurra, ¿no? Lo interviene o evita que este ocurra. Por ejemplo, ¿no? Pensemos, no sé si les di este ejemplo, llega consulta psicológica. Estoy organizando la idea. A ver, vamos a verlo así. En psicología, vamos a autorizarnos a utilizar el lenguaje solo para entenderlo. En psicología hay una cosa a la que se le llama motivo de consulta y otra cosa a la que se le llama demanda. El motivo de consulta es la razón por la que el paciente busca terapia, que básicamente, entre paréntesis, es el problema que vamos a corregir, ¿no? La persona dice, vengo a terapia porque tengo problemas con mi pareja. Y ya te platica, nos gritamos, nos decimos de cosas, que hay infidelidad y ese largo, etcétera, ¿no? Entonces, el psicólogo en este sentido se pone a pensar a qué se verá la infidelidad, ¿no? Y a tratar de corregir la infidelidad, a tratar de ayudarles a corregir que no tengan problemas. A eso le llamamos motivo de consulta. Pero la demanda es el problema de raíz que con el tiempo se materializa en el motivo de consulta. Voy a poner un ejemplo. Llega a consulta psicológica una jovencita, 27 años.
madre soltera. Menciono esto porque a esto se le llaman factores criminógenos. Más adelante hablaremos de ello. 27 años, madre soltera. La razón por la que viene a terapia es que dice que a partir del papá de su hijo no ha logrado establecer una buena relación con algún hombre. Los hombres le terminan saliendo patanes, le terminan saliendo violentos, le terminan saliendo hombres que al final no le aportan nada, ¿no? La acaban dejando endeudada, o la engañan, o la abandonan, etcétera, ¿no? Entonces ella ya se preocupa porque hace 27 años pues no ha logrado encontrar un hombre con quien tomar las cosas con seriedad, y para ella pues es muy preocupante que no quiere, ¿no? Que el hijo esté conociendo uno y otro. Ella sabrá sus razones, ¿no? Entonces viene a consulta por esa razón. Entonces, platica lo que le está sucediendo, y por ahí nos ponemos a buscar la cosa de los patrones, ¿no? Y le enseñamos a identificar otro tipo de hombre, pero lo interesante es que logra encontrar un tipo de hombre diferente. A ella lo que le llama la atención es que dice, bueno, yo al principio salía con bandidos, ¿no? A lo mejor el problema es que yo era muy jovencita y a mí me seducía el Brian y me seducía el Brandon, que venían en su moto, pero cuando yo ya estudié mi licenciatura, pues empecé a conocer licenciados, doctores, y aún así esos hombres que supuestamente están bien educados me terminan haciendo lo mismo y no entiendo por qué, ¿no? Ah, bueno, motivo de consulta. Con el paso del tiempo, la chica cuenta lo siguiente. Un día llega a consulta y dice, doctor, hoy vengo de malas. ¿Por qué? Pues fíjese que vengo de malas porque hoy, no sé si le había dicho antes, pero no soy feliz en mi casa. Cuéntame, ¿por qué no eres feliz? Y me dice tres cosas. Número uno, no soy feliz porque mi casa es pequeña y vivimos amontonados. Entonces, en mi cuarto solo tengo una cama individual que comparto con mi hijo, y el resto del cuarto es un ropero para la familia. Es decir, todo el mundo mete ahí sus cosas. Y eso a mí me molesta, número uno. Número dos, estamos tan amontonados que de repente mi familia abusa con los gastos. Yo un día llego a mi casa y dicen, ya compramos agua, te toca tanto. Ya se descompuso la luz, te toca tanto. Compramos esto nuevo, te toca tanto. Ni me preguntan. Simplemente lo compran porque según le sirve a mi hijo, porque según me sirve a mí. Entonces me molesta, ¿no? Y número tres, tenemos muchos problemas como familia. Y pues no hay intimidad. Entonces ella decía, pues yo llego a mi casa y lo que tengo que hacer es salirme al patio, poder fumarme un cigarro, porque el lugar más íntimo que tengo es el patio. Fíjense, ella no lo sabe, pero esto es lo que se encuentra vinculado con su motivo de consulta, con sus novios. Entonces, esto no lo dijo ella en terapia, ella vino porque tengo problemas con mis parejas, ¿no? Pero aquí ya nos arroja una demanda, ¿no? Y aquí es donde entra el especialista, porque cuando somos correctivos le vamos a dar herramientas para que aprenda a comunicarse con su pareja, para que aprenda a contener el enojo, para que aprenda a resolver problemas con su pareja. Pero hay cosas de fondo que son interesantes. Resulta que le preguntamos, oye, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo así? Ella dice, pues, toda la vida, pero yo empecé a trabajar desde hace 3 años, y mi trabajo no me gusta, pero es el único lugar en el que yo de repente puedo escaparme de la casa, ¿no? Donde yo puedo estar allá con los amigos, relajarme, divertirme, ¿no? Y que si mi hijo sale de la escuela va a estar en la casa y no tengo que verlo, ¿no? O sea, no es que no lo ame, pero me fastidia, ¿no? Entonces, no me gusta mucho mi trabajo, me hace infeliz, pero me ayuda a escapar, ¿no? Entonces, lleva 3 años haciendo eso. Fíjense lo interesante. Notarán que si le prestamos atención a esto, vamos a ver dónde está el problema. Resulta que los novios de los que ella dice enamorarse tienen algo en común. Lo que tienen en común es que tienen un espacio propio para vivir. Algunos vivían en la casa de sus mamás, pero tenían un cuarto independiente de los demás. En la casa de ella no había puertas. Entonces tú podías entrar a cualquier habitación, ¿no? Cuando te ibas a cambiar solo tenías que decir, voy a cambiarme, no entre, ¿no? Pero fuera de eso no había puertas. Entonces ella se enamoraba de sus novios.
porque llegaba a la casa de los novios y decía, ay, qué bonita casa, ¿no? Órale, tienes un baño nada más para ti. Órale, te tocan la puerta cuando van a entrar. Órale, tienes privacidad, ¿no? Ese es número uno. Otra cosa que ella contaba y me decía es que yo extraño mucho a mi novio fulano de tal, porque los domingos nos solíamos ir al centro comercial y comprábamos jabón, shampoo, desodorante, cerveza, cigarros, y yo me iba a mi casa entre semana y volvía a visitar el siguiente fin de semana y todo lo que habíamos comprado ahí estaba. Entonces nadie se metía con mis cosas. Fíjense, nadie se metía con mis cosas, ¿no? Y por otro lado, pues ella veía la convivencia familiar. Yo los veía sentarse en la mesa, los veía platicar, en eso se parecía mucho a su familia, pero de repente los veía solucionando problemas, ¿no? De fíjese que tenemos un problema y toda la gente decía yo aporto, ¿no? A diferencia de su familia, donde en su familia veían a quién le echaban la culpa para que esa persona pagara, ¿no? Entonces ella no se enamoraba de los novios, ella se enamoraba de las circunstancias que eran opuestas al estilo de vida que a ella le produce malestar. Y yo le preguntaba, ¿y tú qué haces cuando estás triste, no? ¿O qué haces cuando te pasa esto? Y ella respondía, pues me salgo con mis amigos a echar una chela. Y a veces no tenía que decirlo. Era un paciente del que yo tenía sus redes sociales también, porque me contactó por ese medio, y tú podías observar cómo de repente subía fotografías, ¿no? Subía fotografías de las cosas que hacía en la semana. Y lo que tenían de características estas fotografías es que vendían la idea o vendían una imagen de felicidad. Porque la chica subía fotografías del comedor donde ella había estado, le tomaba una foto a sus alimentos, pero buscaba evidentemente la posición que se viera más bonita para que el fondo también quedara precioso. Subía fotos con sus novios en una fiesta sonriendo, subía una foto en los viajes, subía una foto con una ropa nueva donde ella salía bonita. Entonces lo que ella estaba vendiendo o lo que ella estaba haciendo era vender imagen que además se encontraba reforzada por los likes y los comentarios del público. Y esto le ayudaba a sentirse bien, le ayudaba a sentirse bien. El detalle es que no arregla el problema de fondo. Entonces, ella repetía esta situación una y otra vez. De repente encontró hombres buenos, hombres que no tenían a lo mejor una privacidad, hombres que a lo mejor todavía vivían con su familia, pero hombres que ya estaban pensando o ya tenían una mentalidad o ya estaban haciendo algo para comprarse una casa, ¿no? Entonces de repente tenía hombres buenos, por llamarlo así, o hombres diferentes, que le decían, mira, no vamos a irnos de fiesta en un mes porque estamos ahorrando para comprar un carro, ¿no? Vamos a juntar entre los dos y lo compramos, no nos vamos a ir de fiesta o no vamos a gastar en ropa innecesaria porque vamos a hacer un guardado para comprarnos una casa. Y esto a ella no le gustaba porque le evitaba, ¿no? O le impedía realizar conductas de escape. ¿Qué son las conductas de escape? Irse a las fiestas, salir con otras personas. Entonces ella prefería este tipo de hombres que le daban placeres inmediatos, pero no le resolvían el problema, ¿no? Hasta la fecha. Lo sigue haciendo, pero ya ubica dónde está el problema, ¿no? Entonces notarán que aquí la prevención consiste, y es un trabajo más pesado, en enseñarle a administrar su dinero, porque ella ganaba 10,000 pesos mensuales, ¿no? Ella decía es que nunca tengo dinero, pero si una vez nos pusimos a hacer el recuento histórico de cuánto dinero había gastado en ropa, ¿no? Y cuántas de ellas tenía ya amontonada que no se ponía, y por ahí salió una humilde cantidad de 25,000 pesos con lo que ya podías comprar tabique, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre corregir y prevenir. Prevenir nos obliga o nos empuja a estudiar el problema y sus variables. ¿Qué lo produce? Es decir, vemos a un niño que tiene mal comportamiento, el que quiera. Grita, pega, no hace tareas. Nos preguntamos qué hay detrás. Y aquí vamos a identificar tres factores. Al primer factor le llamamos el biológico, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se dieron cuenta que muchos niños tenían problemas de conducta y muchos niños tenían problemas académicos por algo tan sencillo como la alimentación, no comían. Entonces, al no comer, el cerebro no genera la energía que necesita
Al estar en clase motivados por el hambre generaba un estado de malestar y de tensión que se convertía en violencia, ¿no? De repente al niño lo calentaba cualquier cosa, reaccionaba de manera violenta a las cosas más pequeñas por el simple hecho de que no había comido, estaba débil, no tenía mucho control sobre su voluntad por lo mismo de que estaba débil, pero además vivía irritado por no comer, pero como estaba habituado a no comer, él ya no notaba su irritabilidad, a diferencia de nosotros que sí estamos habituados a comer 3 veces al día y nos damos cuenta cómo nos pone de malas no comer. Pero un niño que no se iba desayunado, que no estaba acostumbrado a desayunar, ya había normalizado esa irritabilidad y no notaba que estaba irritable, ¿no? Entonces en Estados Unidos comienzan a poner comedores en las escuelas justamente por esto, por darle a los niños un alimento balanceado y se dieron cuenta en los estudios correlacionales que la buena alimentación disminuía los problemas de conducta y elevaba los promedios. La explicación era neurológica. Entonces aquí tenemos factores biológicos. Nos preguntamos si detrás del mal comportamiento hay un factor biológico. La salud, la alimentación, el sueño, la hidratación, el deporte, todo lo que impacta en el cuerpo, ¿no? El segundo factor es el psicológico. Aquí es donde nos preguntamos cuáles son los entornos donde el niño vive y qué aprende de ellos. Y luego vienen los factores sociales que tienen que ver, que es una ampliación de lo psicológico. Lo psicológico es cómo yo me conformo a partir de mis experiencias, que es normalmente el factor que buscamos. Seguramente al niño le pegan, seguramente al niño le gritan, seguramente al niño el niño ve violencia. Esta es una de las cosas que están en la vida del niño, pero no son así de sencillas. Que el niño vive en un entorno violento no significa que solo va a aprender violencia, ¿no? Seguramente hay otras cosas, pero este es el pensamiento tradicional. Seguramente ve golpes y cuando la mamá llega con nosotros a la escuela nos dice es que creo que, pues ahora que lo menciona maestra, sí, porque en mi casa mi esposo y yo peleamos mucho, nos gritamos mucho, ¿no? Mi esposo y yo me dice de cosas o luego yo le grito a los niños, pensamos que eso es lo único que impacta a los niños y no, porque luego viene el factor social. El factor social son los contextos históricos, geográficos, políticos, económicos, entre muchos otros. Y esto incluye la imagen pedagógica. ¿A qué me refiero con la imagen pedagógica? Voy a poner un ejemplo. Existe un libro, no recuerdo ahorita el nombre, pero creo que el autor se llama Paul Willis, si no mal recuerdo. Por ahí debo tener el libro, que habla, es un estudio que hace un investigador sobre los alumnos de una escuela, ¿no? Lo que sucedía en esta escuela es que pues había niños con buenas calificaciones, con malas calificaciones, y algunos de ellos abandonaban la escuela, ¿no? Y al principio, los actores de la educación responsabilizaban a los programas educativos, ¿no? Decían, es que los alumnos salen bajos en la escuela porque los programas educativos son viejos, que este es uno de los pretextos que decimos, ¿no? El programa educativo es viejo. Otros decían que porque los maestros no estaban capacitados. Otros decían que porque los alumnos no venían educados desde sus casas, ¿no? Y todas podrían ser ciertas, pero Paul Willis decía, pero si esto fuera cierto, si los programas educativos fueran el problema, pues entonces todos los alumnos deberían de sacar bajas calificaciones, pero tenemos alumnos con 10 y tenemos alumnos con 5, ¿no? Si el problema fuera el maestro, pasaría lo mismo, ¿no? Si el maestro realmente fuera muy malo, muchos alumnos encima de que, muchos alumnos tendrían malas calificaciones, todos deberían tenerlos, ¿no? Y esas personas que tienen 10 seguramente no aprendieron nada, pero nos dábamos cuenta que por muy malo que fuera el alumno, perdón, el maestro, había alumnos que le aprendían muy bien. Entonces, si hay alumnos que le aprenden bien al maestro, el problema no puede ser el maestro, ¿no? Entonces, Paul Willis se preguntó a qué se debe y se dio cuenta, esto es un estudio inglés, se dio cuenta que los alumnos de X escuela en Inglaterra venían de 3 lugares diferentes, 3 poblaciones diferentes. Había un grupo de alumnos que eran hijos de profesionistas. Entonces, la mayoría de ellos, por decisión propia, o a veces sin haberlo decidido propiamente, ya traían programado el chip de ser profesionista
como alguien de la familia. No es que todos lo lograran, pero la mayoría ya tenía en la mente, voy a ser profesionista, doctor como mi papá, abogado como mi mamá, contador como mi tío. Y si estos profesionistas eran profesionistas que trabajaban para los demás, para una empresa, entonces el niño ya traía inserto el chip de que tenía que estudiar para trabajar para una empresa y por ende esforzarse para subir de puesto. Este es el chip que el niño traía porque es lo que veía en su contexto. Por mucho que el papá intentara darle una indicación diferente, pues alrededor de ese niño era una historia que se repetía constantemente, ¿no? Yo veo que todos son profesionistas, que todos están buscando un trabajo en una empresa, lo asumo como un hecho irrefutable de la vida y es lo que percibo, porque el entorno social influye en mi persona. Se dieron cuenta que había un segundo tipo de alumnos que eran hijos de empresarios, pues la historia se repite, ¿no? Estos jovencitos pensaban en poner un negocio y para ellos la visión consistía en identificar qué negocio puedo poner y a quién contratar. Entonces, estos hijos de empresarios eran los que terminaban contratando a los hijos de profesionistas. Y en el inciso C encontraron a hijos de obreros. Y entonces estos jovencitos, por ejemplo, notaban que alrededor de ellos no se requería la escuela para conseguir un trabajo. Y por mucho que el papá le dijera, mi hijo estudia, y por mucho que el papá le diera buenos consejos para convertirse en un niño diferente, el contexto estaba lleno de otros ejemplos. Por tanto, estos jovencitos no estaban interesados en acabar la escuela, estos jovencitos no eran competitivos porque al final en su entorno escuchaban historias o veían personas que independientemente de haber o no acabado la escuela, trabajaban de esto, tenían un estilo de vida, es decir, estos competían con su misma gente. Entonces, como en su gente no había alguien, en su contexto no había alguien que tuviera una casa de 3 pisos y 3 carros, sino que en su contexto solamente había alguien que tenía una casa de un piso con un baño, una sala y un refri, a eso es a lo que aspiramos. Entonces, cuando vamos a estudiar un problema, fíjense, estamos hablando de un niño que tiene un mal comportamiento, pero nos preguntamos, ¿ese mal comportamiento en dónde tiene sus raíces? ¿Qué aspectos biológicos tiene? ¿Qué aspectos psicológicos tiene? ¿Qué aspectos sociales tiene? Y una vez que los identificamos, ahora sí vienen las técnicas, los programas, los planes, las estrategias educativas diseñadas para dar herramientas a ese colectivo de jóvenes y específicamente a la persona que tiene el problema para ir construyendo el contexto que necesitan para desaparecer el problema. Y si no se puede desaparecer, para atenuar el problema. ¿Qué opina, Gabriela? ¿Andas por ahí, Gaby? Sí, aquí estoy. Estaba prendiendo el micrófono. Este, pues sí, se escucha bien porque finalmente tenemos que buscar, este, cómo, pues sí, cómo ayudar a ese tipo de alumnos, cómo, y bueno, a veces hasta llegan a contagiar a los demás, llegan a, no sé si contagio o se apropian de las conductas de algunos, que obviamente están mal. Entonces, tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a, pues de alguna manera controlar al grupo en general, principalmente a los niños o personas o jóvenes que tengan el problema de manera específica. Correcto. Y antes de construir esas estrategias, regresamos al principio. Primero, tenemos que conocer los elementos que configuran el problema. Y comentaba que existen dos, existen causas y existen factores. Las causas evidentemente son aquellas cosas que directamente producen el problema. Y los factores
son aquellas cosas que no producen el problema, pero agravan la situación. En ocasiones, cortar un factor puede arreglar el problema. Voy a poner un ejemplo. Causa. Vamos a pensar en un niño violento, ¿no? Al que llamamos violento, que en la escuela se pone a pegarles o a golpear o a gritar o a insultar a sus compañeros, ¿no? Bueno, causa. En la casa, su mamá le grita. Esta es una causa. Pero que la mamá le grite al niño provoca en el... Que la mamá le grite al niño, muy posiblemente, este es un ejemplo aislado, provoca en el niño un sentimiento de enojo. Pero hasta aquí el niño solo está enojado. Me gritas y me siento enojado, o me siento humillado, o me siento molesto, pero solamente es un sentimiento. En este momento el niño no está siendo violento. Factores. No desayunó, no durmió bien, eh, no está entendiendo la clase, no tiene amigos, la gente se aleja de él. Estas cosas por sí mismas, no desayunar, no dormir, no te hacen violento. Pero si tú ya vienes enojado y encima no desayunaste, eso eleva la probabilidad de un brote de violencia. Si ya vienes enojado y no dormiste bien, un brote de violencia. Si vienes enojado y no estás entendiendo la clase y el maestro en sus dinámicas motivacionales dice, a los primeros días les voy a dar puntos, ¿no? Y al que no, pues lo terminas en tu casa, pues ya tenemos otro elemento extra, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, si le metemos un poco de presión, a lo mejor el niño entiende, para que no le vuelva a pasar, se aplica, ¿no? Pero hay cosas que salen del control del niño. Entonces, conocer qué lo causa, si lo podemos evitar adelante, pero muy posiblemente no podemos evitar que mamá le grite, ¿no? Porque eso ocurre en casa. Pero quizás podemos intervenir factores, ¿no? Entonces, en los factores está el desayuno. De repente, a lo mejor se me ocurre, es una cosa muy tonta, pero se me ocurre que se consigue pedirles a los papás que le manden a los niños algo de desayunar a la escuela y llegando a la escuela, pues a lo mejor agarramos, lo abrimos todo y lo repartimos entre los niños para que los que no tienen la posibilidad también desayunen, ¿no? Eso no arregla todo el problema, pero puede disminuir una parte, ¿no? Si no durmió bien, bueno, sabemos que existen algunos maternales, inclusive kinder, ¿no? El modelo Montessori, que les permite tomarse una siesta de media hora para reponerse, ¿no? No está entendiendo bien la clase, bueno, pues a lo mejor con él desarrollamos algunas técnicas o estrategias que le faciliten la comprensión de los temas, no tiene amigos, bueno, ya dijimos que podemos generar por ahí actividades que los empujen a ser amigos, pero esto ya requiere mucho nuestra creatividad y la gente se aleja de él, ¿no? Habría que ver por qué se aleja, a lo mejor no se baña, yo qué sé, ¿no? Entonces podemos intervenir los factores. Si el niño venía enojado de casa e intervenimos los factores, el enojo o no crece o disminuye. Es un ejemplo. Lía, ¿qué opinas? ¿Me escucho? Sí, ¿me escucho? Eh, pues sí, es bueno, algo que yo le comentaba anteriormente de que bueno, uno de los factores principales pues no sé, sea de la violencia, es precisamente el no comer bien, no, sí, el tener problemas en casa. Y ahorita me estaba acordando de un niño que tenía esa situación, de, pues tenía problemas en casa, veía violencia en su casa y el niño decidió no hablar. O sea, no hablaba porque el profesor me hizo saber que hablaba al principio y que de repente de un día para otro dejó de hablar Ujú, y se expresaba con señas y y decían que a lo mejor tenía problema de lenguaje. Al empezar a investigar, como dice, ¿no? Ver desde cuáles son los factores o entorno familiar, social y y pues económico, porque también pues implica, ¿no? Su economía ahí, el alimento, si durmió bien, pues él a base después de un proceso, porque no hablaba y ganarme su confianza, porque también fue algo que me ayudó a trabajar con él
la terapia de juego, con Ujú. juegos, a ganarme su confianza, y fue cuando me dijo que su papá le pegaba a su mamá. Entonces él vivía esas expresiones, pues sí, esas vivencias, que él decidió ya no, pues no hablar, porque él sentía o asoció que cuando él hablaba o le pedía algo a la mamá, el papá reaccionaba con una manera violenta hacia ella, y él hizo pues como que, no sé si me dejo a entender, él adaptó esa de que, yo hablo, le pegan a mi mamá. Entonces decidió no hablar. Y literal, o sea, mandé a llamar a los papás, bueno, a la mamá fue la primera que fue, y con la mamá no hablaba nada, 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 y dices que así está, en la casa así está, y del maestro de repente me dice que sí le saca una que otra palabra. Entonces pues como fue muy poco el tiempo que trabajé con él, fue cuando hice el servicio, este, pues no pude avanzar mucho, aparte que faltaba bastante y no había como tal, pues ese compromiso de la madre para acudir a la terapia, pero dije, o sea, son muchos factores lo que, pues de alguna manera provocan estas conductas, ese alteramiento. Entonces, Ujú. ahorita que lo explica, a lo mejor en el momento no lo entendía, de ver este todo su entorno familiar en el que él estaba viviendo, que pues él decidió no hablar, ¿no? Yo solo pues trataba de que en la escuela cumpliera con lo que el maestro pues me estaba pidiendo al momento, ¿no? Que se expresara al niño, pero no pude hacer más allá de pues sí, de ayudarlo, de como de entrar un poco más a su ámbito. Ok. Este, lo poco que pude rescatar, pero ahora lo familiar lo relaciono mucho con lo que está platicando de saber cómo, bueno, en mi caso de que doy la terapia, pues saber, pues enfocarme porque como dice, vas por un motivo realmente a consulta y termina siendo otro. O tú crees que es eso, pero el problema viene atrás, ¿no? Algo que provoca ese malestar. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría como que centrarme más, aprender bien cómo detectar eso, porque a veces yo confundo mucho el motivo de consulta, y por ejemplo su motivo de consulta es ¿no? Mi hijo, pues es violento, pero hay otras circunstancias como que ya no le doy la importancia al primer situación, ¿no? A lo que le está incomodando al inicio. Y ahorita que sí, como que ya explicándome los tres entornos, digo, no, pues sí sí, como que siendo un poquito perdida en ese aspecto, y como está funcionando pues ahorita relacionando varios casos que tuve, que probablemente pues igual y me pueden surgir con el tiempo, ¿no? Ok, sí, sí. Digo, esto es práctica y al final de cuentas es investigación. Entonces pareciera que no, pero la psicología y cualquier ciencia de la conducta requiere investigar a la persona que intervenimos y según el profesionalismo que tengamos, la formación que tengamos, investigamos más o menos y resolvemos en la medida de lo que hemos investigado. Silvia, ¿qué opina? Pues pues a mí también me pasó un caso, casi así. Ujú. Yo le comentaba en la clase pasada del niño que pues es muy violento, Ok. y todos los niños de todos sus compañeritos pues ya nadie lo toma en serio, ya cualquier cosita que haga, mínima que haga el niño, pues ya van y lo acusan con la maestra, o llega la mamá y lo acusan, la mamá luego pues bien agresiva. Entonces yo me di cuenta que pues que en efecto pues la agresividad del niño era porque la mamá era agresiva. Entonces, ¿y por qué era agresiva la mamá o por qué es agresiva? Porque viene otro factor ahí, que tiene problemas económicos la mamá, entonces pues ella trata de
solucionarlo, pero como se le sale de las manos, como no le alcanza para todos los gastos de su casa, pues yo digo que pues que agarraba al niño como que aquí me voy a desquitar contigo. Entonces, pues son ahora sí que muchos factores y muchas causas que aparentemente dicen el niño es violento, pero atrás de eso hay muchas situaciones que yo por querer ayudar al niño, pues al principio pues dije, le pregunté al niño, ¿no? ¿Qué es lo que más quieres o qué es lo que has querido siempre y nunca se te ha dado? Él me dijo, no, pues es que yo no quiero, yo quiero una pista de carros. Y le dije, bueno, mira, si tú te portas bien, yo te voy a regalar una pista de carros. Él me dijo que sí, entonces yo agarré y le dije, bueno, vamos a escribirlo aquí en una hoja, tú lo vas a firmar, yo lo voy a firmar y aquí te voy a dar cierto tiempo y si tú te portas bien, te la voy a regalar. Pero pues el niño se portaba bien un ratito y después otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, pues como ya, por situaciones ya no pude seguir y ya no le di la pista al niño. Entonces no sé si estoy bien o estoy mal. No se preocupe, todos aprendemos sobre la marcha. Sí. Tranquilo, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata es de que justamente que aprendamos también a valorar nuestro trabajo. Pues vamos a empezar. Mire, pero antes de que se siga, es que tengo una situación. Es que a mí una persona me quería, bueno, quería entrar al curso, pero por el tiempo, no pudo. Pero me dice que algo que se está viendo mucho en las escuelas, no sé, que etiquetan a los niños con que el niño violento y hasta el maestro. Y de hecho ahorita que mencionó el caso, me acordé que también unas maestras, compañeras de mi hermana, pues etiquetan al niño y las conductas a veces también empiezan desde los profesores. Entonces ella me dice que esta persona, que en su escuela hay dos profesores que ya catalogaron al niño o etiquetaron al niño como el niño burro, que no sabe. El niño tiene problemas de lenguaje, a lo que ella pues me comentó. Y pero como ya ese niño burro, ya para toda la escuela es el niño burro, es una secundaria. Entonces me decía que qué podría hacer ella para ayudar, no solo al niño, porque el niño es muy inteligente, sabe hacer las cosas, pero aquí el problema no es el niño, sino los maestros. Y dice que le dejaron, creo que van a llevar un curso la semana que viene y quiere abordar esa parte. Y ahorita me acaba de volver a mandar mensaje, de que no se me fuera a olvidar que qué podía o cómo puede trabajar esa situación. Ok. Eh, Híjole, es que vamos a regresar al principio, ¿no? sí, Toda problemática tiene una razón de ser y un contexto y no existe en estricto sentido una técnica o herramienta que pueda funcionar para todos los casos. No la hay. Entonces, sí. como todo, se requiere hacer una intervención contextual, pero ahorita vamos a ver si le podemos dar alguna respuesta parcial. Ah, ok. Vamos a darle. Bueno, empecemos por lo siguiente, ¿no? Repito, eso que usted me comenta, licenciada Lía, es el pan de cada día que tenemos en nuestro país. Gracias. No voy a decir que es que lo estemos haciendo mal, ¿no? Digo, al final de cuentas, tampoco es que recibamos una formación que nos enseñe a hacer eso. Y eso que usted me comparte son estrategias, bueno, lo que me comparte son estrategias correctivas. Ya me di cuenta que el niño no está aprendiendo algo, le prometo, ¿no? Porque eso es conductismo. Si tú haces eso, te prometo que el problema con el conductismo es que el conductismo mal aplicado ayuda al niño o a la persona a resolver ese problema en específico. Pero ese problema solo es uno de los muchos que tiene. Entonces, muy posiblemente vamos a tener que desarrollar un programa que abarque todas y cada una de las conductas problemas. Y podría funcionar y nos puede tomar 1 o 2 años. El problema es que en una escuela no podemos estar haciendo esto en niño porque jamás vamos a terminar. No va a haber psicólogos suficientes para eso. Entonces tenemos que pensar en
el diseño de un programa de amplio espectro. Los programas de amplio espectro están diseñados para identificar los problemas, les vamos a llamar causas y factores comunes a una población y que forman parte del caldo de cultivo de problemas. Este programa de amplio espectro está hecho para atenuar, disminuir, erradicar la telaraña general. Y todo lo que no se puede arreglar desde lo general ya se va a lo particular. Lo que no se puede arreglar desde lo general ya se va a lo particular. ¿A qué me refiero? A lo mejor muy posiblemente, es un ejemplo, muy posiblemente la tasa de violencia contra la infancia en la escuela donde ustedes trabajan está relacionada con problemas económicos. Por alguna razón, la gente tiene problemas porque no tiene trabajo o porque lo tienen y no sabe administrarse o porque lo que tienen no es suficiente. Entonces, si nos damos cuenta que esto es algo común en la población, diseñamos un programa o buscamos instituciones, ¿no? A final de cuentas, pues en gobierno tenemos programas que apoyan a la mujer emprendedora, a la madre soltera. Podemos ver de dónde adquirir el recurso, por ejemplo, el recurso económico, y extra eso, generar un programa de educación financiera e inversión. Nos va a tomar un tiempo en lo que las mamás y los papás van entendiendo cómo administrar el dinero, porque, por ejemplo, pensemos en las becas, ¿no? La gente dice es que el gobierno le da becas a los chamacos, no, pinche gobierno tonto, no, perdóname, que el gobierno le da becas a los jóvenes, ¿no? El problema es que la educación social que ellos tienen no es una educación social de mi hijo, el dinero se invierte, sino es una educación social de mi hijo, en cuanto llegue tu beca nos compramos una tele, ¿no? En cuanto llegue tu beca nos la gastamos. Entonces el problema no es dar becas, sino el problema es cómo administramos ese dinero. Entonces, muy posiblemente vamos a pensar que nosotros investigamos en la escuela donde estamos y nos dimos cuenta que al menos el 75% de los casos donde hay violencia contra el niño o intrafamiliar coincide correlativamente con problemas económicos, ¿no? No estamos asegurando que la economía sea un problema, se le llama correlativo porque nos damos cuenta que casualmente la violencia y la poca economía están presentes juntos. Desarrollamos el programa, comenzamos a enseñarlo, vamos a suponer que al cabo de unos 6 meses volvemos a evaluar. Y a lo mejor no encontramos que la tasa de violencia disminuyó del 75 al 35%. Ah, pues ese 35% ya requiere una atención específica, porque la atención general, la situación del dinero o la situación financiera ayudó a muchos otros casos. Entonces, digamos que los programas de prevención van de lo general a lo particular. Así que lo primero es identificar cuáles son los problemas en común que tiene toda esta comunidad, los más frecuentes y los más comunes. Con apego a ellos se desarrollan las primeras técnicas, estrategias que están dirigidas a resolver algo en general. Y lo que queda ya se interviene de otras maneras jurídica, psicológica, pedagógica, con trabajo social, etcétera. Gaby, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. Hasta ahorita todo bien. Silvia, Ninguna, profe. Lía, No, profe, ninguna. perfecto. Entonces, muy posiblemente, o sea, volvemos a lo que pregunta Lía, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esto? Esperen. Vamos a ver primero qué sucede alrededor de y qué cosas están afectando a todos. Y muy posiblemente desde ahí, porque vamos al maestro, ¿no? El maestro tacha de burro al alumno. Pero vamos a pensar en el contexto del maestro, ¿no?
A final de cuentas, tenemos filosofías que romantizan el maestro como maestro, aunque te esté llevando la chingada, tú sonríele a tu grupo porque tú eres el ejemplo. No, eres un humano. Si tú te obligas a sonreír cuando por dentro te estás pudriendo, pues al final te generas más malestar, ¿no? Entonces también convendría ver qué pasa con el maestro, ¿no? A lo mejor el maestro tiene sus propios problemas y quizás es un ejemplo muy burdo. Quizás ese programa de educación financiera hasta al mismo maestro le caiga bien. Entonces beneficiamos a los padres de los hijos y también beneficiamos al maestro, ¿no? Entonces, quizás este profesor tiene sus cosas, ¿no? Problemas emocionales, problemas de pareja, de familia, enfermedades, el dinero no le alcanza, yo qué sé, ¿no? Y entonces a eso le llamamos factores. Los factores, volvemos al asunto, son situaciones o circunstancias que eh, van, ¿cómo le podemos llamar? Que van generando malestar. Y estos malestares se van acumulando hasta que aparece una cosa a la que le llamamos el precipitante. El precipitante es el pretexto que tenemos para explotar. Entonces, muy posiblemente el problema que tiene el maestro no es con el niño, pero el niño es el lugar perfecto para canalizar mi malestar. Si yo le quito al maestro a ese niño y le digo maestro, no le diga burro porque lo vamos a sancionar, pero el maestro sigue teniendo sus factores de acumulación de malestar, si no explota ahí, explotará en otro lado. Y podemos tener otro tipo de violencias, a lo mejor algunas vamos a verlas, a lo mejor otras no, a lo mejor también se puede traducir en malas relaciones con los compañeros de trabajo, se puede convertir en enfermedades biológicas constantes, se puede convertir en conflictos, es decir, quitar un problema, corregir un problema no es corregir la raíz. Mientras la raíz esté presente, podemos cerrarle la puerta a la manifestación del problema, pero por otro lado va a salir, ¿no? Y la psicología nos ha enseñado eso. Con el conductismo, que un conductismo mal aplicado arregla el problema directamente, tapa un hoyo, pero esa presión que está viviendo el sujeto interno termina saliendo por otro lugar diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, Sí, profe. pues vamos a darle. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando y todas las variables. Vamos a iniciar el proyecto de investigación. Por el momento vamos a realizar proyectos individuales. Como al final todas ustedes están en la misma escuela, va a llegar un momento en el que se van a enlazar y lo que cada una contribuya va a venir a beneficiar el programa de la otra. Y comenzamos. Para iniciar un proyecto de investigación, lo primero que requerimos es un tema. Un tema es algo que a ti te preocupa, ¿no? Un tema puede ser señalado con una palabra o dos palabras sencillas. Por ejemplo, un tema puede ser eh, la deserción escolar, ¿no? Este es un tema de investigación, la deserción escolar. Puede ser la violencia entre pares, por ejemplo. Puede ser el acoso escolar. A final de cuentas, elijamos de lo que queremos hablar. Y si hablamos de una escuela, en una escuela hay actores de la educación, lo que significa que cada actor de la educación tiene un problema. Por ejemplo, podemos pensar un tema, podemos pensar en todas aquellas cosas que están vinculadas con los papás, ¿no? Entonces, mi tema puede ser la falta de atención por parte de los padres hacia sus hijos. Este es un tema de investigación. Tenemos también a los maestros, ¿no? Y a lo mejor el problema con el maestro es la sobrecarga de trabajo. Tenemos también a los alumnos, ¿no? Y a lo mejor aquí elegimos un tema sobre algo que está afectando específicamente al alumno, ¿no? Entonces podemos pensar en las bajas calificaciones, por ejemplo. Pero también tenemos, por ejemplo, como actores de la educación a la sociedad alrededor de la escuela, ¿no? O sea, yo no tengo hijos ahí, pero yo vivo en ese contexto y formo parte de las influencias. Entonces, a lo mejor yo podría hablar de la influencia del entorno en los procesos educativos. Esto es un tema. Entonces, lo primero que requerimos es que ustedes elijan un tema que les interese, alguna situación, problema que ustedes vean dentro de la escuela y si pueden ser situaciones diferentes, mucho mejor. Lo primero es el tema, ¿no? Lo segundo es la delimitación. Delimitación es
que vamos a hacer tres como sesgos. El primer sesgo es la delimitación geográfica. Geográfica quiere decir que ese tema de la deserción escolar yo lo voy a investigar en un espacio físico. El espacio físico puede ser pequeño o grande. ¿Qué es un espacio físico? En el salón de sexto B, por ejemplo. Ese es un espacio físico. Ahí hay personas sobre las que voy a investigar la deserción escolar. O puede ser en general en la escuela fulana de tal. Ese es un espacio físico. O puede ser en la delegación X. O puede ser en el municipio. Este es el espacio físico. La pregunta que aquí les estoy haciendo básicamente es: ¿tu tema de investigación lo vas a dedicar a toda la escuela o lo vas a centrar a la problemática de un grupo nada más? Por ejemplo, o de ciertos grupos. Eso es geográfica. Pero también, por ejemplo, hay una cosa a la que le llamamos la delimitación virtual. Lo virtual no está hecho por un espacio geográfico. Lo virtual está hecho o está construido por un espacio que no es geográfico, pero permite la reunión de personas. Por ejemplo, probablemente dentro de esa escuela donde yo estoy dando clase, a lo mejor yo internamente divido a los de primero de los de segundo, pero de repente los jovencitos se conocen a través de las redes sociales, ¿no? Y a lo mejor tienen grupos de WhatsApp donde hay comunicación entre alumnos de primero hasta sexto, ¿no? Y ahí está ocurriendo algo. Entonces, un espacio virtual es: quiero investigar este problema en los grupos de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, el bullying, ¿no? Por ahí me ha tocado a mí ver, hasta el momento en secundarias, en primarias no me ha tocado, pero en secundarias me ha tocado ver que ya tienen sus grupos de WhatsApp y se están mandando el pack entre ellos, ¿no? A veces ellos mismos mandan su pack o a veces le sacan el pack a alguna compañera y lo mandan. En ocasiones algunos jovencitos fotografían a la gente de su familia y lo mandan, ¿no? Ahí tenemos un problema virtual. O queremos observar a lo mejor la influencia del Facebook en la conducta de los niños. Porque a lo mejor este niño es violento porque le invirtió mucho tiempo en las redes sociales, por ende no hizo su tarea y al final lo regañaron. Entonces aquí no serviría de nada enseñarle a la mamá técnicas para el manejo de la violencia si el problema es que el niño está perdiendo el tiempo en otras cosas y eso tiene arreglo. Entonces ustedes decidan si quieren hacer esta investigación de este problema en un espacio geográfico físico, un salón, una escuela, un municipio, o en un espacio virtual. Películas, la música, las redes sociales, lugares que no son físicos, pero que reúnen a gente, ¿no? La segunda delimitación es delimitación temporal. Temporal quiere decir que vamos a investigar este problema en este contexto, en el pasado, en el presente o en el futuro. Normalmente el pasado nos permite conocer cómo se ha construido este problema. Nos permite conocer las causas. En el presente, normalmente se hace un estudio descriptivo que nos permite conocer cómo están ocurriendo las cosas hoy. Y en el futuro nos permite inferir, es decir, hacer hipótesis sobre qué podría pasar si la cosa sigue igual o qué podría pasar si intervenimos. Este es el último nivel, porque es donde vienen los estudios experimentales. Es decir, cuando ya tengamos una idea de qué vamos a hacer, porque ya lo descubrimos, hacemos una evaluación de cómo están las cosas ahorita, aplicamos nuestro programa por el tiempo que nosotros determinemos y luego hacemos una segunda evaluación para recolectar información y ver la eficacia de nuestras ideas. Este es el segundo. Yo sugiero que hagamos un estudio presente, que aprovechemos los meses que vamos a estar aquí, que son 4, para estudiar qué está pasando ahorita. Normalmente los estudios en presente abarcan pasado y abarcan presente. Aunque no es necesario del todo investigar el pasado, esto depende del enfoque o la técnica que utilicemos. Y lo último es delimitar universo, población y muestra.
¿Qué es esto? Universo es todo lo que podemos investigar desde el tema o enfoque que nos interesa. Por ejemplo, vamos a pensar que mi tema son los problemas de conducta dentro de la escuela. Pues mi universo está compuesto por todas aquellas cosas que puedan tener un problema de conducta dentro de la escuela. Y dentro de la escuela podemos encontrar alumnos, podemos encontrar maestros, podemos encontrar administrativos, podemos encontrar conserjes, podemos encontrar padres de familia. Todo esto es a lo que le llamamos el universo. En todas estas personas nosotros podemos investigar problemas de conducta. Ahora, de ese universo nosotros vamos a sacar una población. Una población es cuando nos preguntamos de todo ese universo, ¿en quién o en qué? Porque pueden ser cosas, voy a enfocar mi estudio. Entonces notarán que aquí el tema que ustedes elijan se puede centrar únicamente en los maestros, o únicamente en los administrativos, o únicamente en los padres de familia. Es decir, yo voy a elegir de ese universo aquello que a mí me interesa investigar. Y a lo mejor a mí me interesa investigar los problemas de conducta de alumnos y de maestros. Si bien es cierto, los administrativos, los conserjes y los padres de familia también tienen problemas de conducta, no son algo que en este momento me esté interesando. Por tanto, yo decidí que voy a estudiar el problema de conducta en alumnos y maestros. Esto es población. Y de esa población voy a obtener una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un conjunto de individuos que cuentan con las características que interesan al investigador y que además representan a la población y al universo. ¿Qué es esto? Ah, bueno, yo ya sé que voy a estudiar alumnos y maestros, pero esos alumnos y maestros están viviendo en muchas condiciones diferentes. Entonces, digamos que a mí me interesa, por ejemplo, de entrada, voy a definir si me interesa investigar alumnos hombres o alumnos mujeres o maestros hombres o maestros mujeres. Y para mí eso es importante, porque a lo mejor mi tema solo está concentrado en problemas específicos de la mujer, pues entonces mi población sería únicamente mujeres, alumnas y maestras. Cuando mi tema está centrado únicamente en mujeres, porque por alguna razón para mí eso es importante. Entonces vamos a suponer que a mí me interesan los problemas de conducta dentro de la escuela, pero me interesan los problemas de conducta que tienen que ver a lo mejor con la reproducción sexual, ¿no? Y me interesa específicamente la mujer porque pues es la que se embaraza, a mí yo quiero evitar embarazos. Entonces, en ese caso, yo quiero saber cómo le hacen las mujeres para protegerse o a qué se debe que algunas mujeres no logran proteger y se embarazan. Entonces, en este sentido, yo voy a investigar alumnas y voy a investigar maestras. Notarán que en este sentido, al menos a mí, por alguna razón, me pareció importante no incluir a los hombres, solamente mujeres. Entonces, en mi muestra es sacar mujeres, alumnas y maestras del conjunto universal, ¿no? Pero a lo mejor a mí no me interesa cualquier alumno y cualquier maestra. Me interesan alumnas y maestras de clase social baja. Y a lo mejor también me interesan alumnas y maestras que vivan o hayan vivido en familias monoparentales, específicamente mamá. Es decir, estoy buscando a mujeres que hayan alumnas que estén viviendo con madres solteras y me interesan maestras que hayan sido hijas de madres solteras. A esto le llamamos muestra. Yo decido cuáles son las características que me interesan de este grupo poblacional. Si para mí es tan importante ser así de específico soy. Pero si para mí esto no es importante, entonces yo puedo decidir estudiar alumnos y maestros. Aquí no señalo hombres o mujeres porque al final para mí es indistinto, yo quiero investigar hombres como mujeres. A lo mejor aquí no me interesa más que la clase social baja y no me interesa con qué tipo de familias creciste, ¿no? Entonces mi tema queda más o menos así.
Mi tema va a ser, por ejemplo, ya dijimos el tema final. Mi tema son los problemas de conducta en materia de educación e higiene sexual. Este es mi tema. En la escuela Benito Juárez, esta es la delimitación geográfica. De julio del 2023 a octubre del 2023. Esta es la delimitación temporal. En alumnos y maestros de clase social baja. Ahí está. ¿Preguntas, Lía? Pues al momento no, profe, a lo mejor cuando ya vaya yo a hacer mi tema. Es normal, es normal. Sobre la marcha también podemos ir cambiando. Ahorita nada más nos vamos a hacer una idea de qué queremos investigar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos interesa la violencia, pero muy posiblemente las cosas que desatan la violencia en niños de clase social baja son diferentes de las cosas que desatan la violencia en niños de clase social alta. Si esto es cierto, una plática contra la violencia no va a resolver el problema porque las razones por las cuales unos son violentos y otros son violentos son diferentes. A lo mejor al dar la plática a algunos les entra porque se asocia con ellos y a otros definitivamente no. Por eso es importante saber a quién estamos investigando para conocer las situaciones. Y lo que pasa con nuestros programas, por ejemplo, de prevención mexicanos, es que va la policía, va el DIF, van psicólogos a dar una charla de temas que pueden ser importantes y exponen problemas que pueden ser importantes, pero no son problemas de este lugar. Silvia, ¿qué opina? Pues que va a estar muy bien el trabajo que nos va a poner. Más fácil, Pues lo van a ahorita, poner solitas. este, mm, pues ahorita todo bien, ya veremos sobre la marcha, las dudas que vamos a ir teniendo. Ok, hagamos lo que podamos hasta donde podamos. Lía, dígame. Bueno, en octubre, ¿cuándo acabaría el curso? Acabamos en octubre. A principios, mediados, final. Mm, déjame checar las fechas y los comparto. Porque me voy a aliviar por esas fechas, Porque son 4 finales de octubre. Ah, pero ya ¿Eh? a finales ya no estaremos tomando clases como ahorita. Ya estaríamos discutiendo temas. No quiero estresar en mi parto, ¿no es cierto? No se preocupe. No se preocupe. Ya les paso yo las fechas. Déjenme revisar el calendario. Gaby, ¿qué opinas? Este, pues estoy pensando principalmente ahorita, mi mayor preocupación o estrés o angustia es elegir un tema que realmente me ayude a poderlo, pues aplicar en mi aula. Eh, hay muchos temas de los que, bueno, ejemplos que nos está dando, por ejemplo, que ya empecé a notar. Puse, por ejemplo, en la escuela hay mucha falta de atención de los padres a sus hijos. Ese pues sí me interesa. También pues hay rezago educativo, hay deserción escolar. De hecho, ahorita en la escuela, como va a iniciar un nuevo plan de estudios, el 2022, que está impulsando la nueva Secretaría de Educación, bueno, desde el 22. Y entonces estamos haciendo, bueno, la siguiente semana los niños salen de vacaciones mañana, es el último día con ellos y nosotros empezamos curso el día jueves, del jueves al miércoles de la siguiente semana. Ok. Y una de nuestras tareas es hacer un proyecto, nosotros le llamamos programa analítico, que este programa analítico nos va a ayudar precisamente a hacer diagnóstico, a detectar problemas que queremos resolver, que tiene la escuela a nivel escolar y que los vamos a ir atendiendo y realizando durante todo el ciclo escolar. Entonces,
Ahorita pues sí está muy parecido a lo que vamos a trabajar. Y bueno, yo voy a tratar de que el proyecto de investigación pues me ayude y que vaya a la par junto con el que vamos a hacer de escuela. Vamos a hacer el de escuela y el de grupo. Ujú, Entonces, pues esta clase, lo que ahorita estamos, bueno, que usted nos va a dejar, como se pudiera decir, tarea o producto del taller, es hacer nuestro proyecto. Al mismo tiempo me va a ayudar a hacer mi proyecto tanto escolar, que es lo que vamos a trabajar en esta semana, ujú. y y el proyecto de aula, que nosotros hacemos dos, el proyecto escolar y de aula. Y pues al mismo tiempo, o sea, ya voy a hacer pues todo a la par para que vaya entregándole el trabajo que usted nos está solicitando y al mismo tiempo que me ayude para que yo lo pueda aplicar en mi aula y que me Ok. ayude pues sí, a resolver varias situaciones. Y bueno, ahorita en el caso de nosotros, como es nivel primaria, no tenemos mucho problema con las redes sociales, porque yo sé que también es un problema. Ujú, Los retos que de repente los jóvenes pues se ponen y que son retos delicados que afectan a su salud, a la familia y bueno, afortunadamente en primaria no hemos tenido este tipo de casos y ojalá y no los tengamos. Y esto depende también porque son mínimos los niños que tienen un celular, son mínimos los niños que tienen internet en casa y ujú, por ese lado nos ayuda un poco y no me obliga a lo mejor a ver un tema de ese tipo. ujú, Entonces, sí me preocupa más la atención que los padres a veces pues no le ponen ese empeño, esa dedicación para sus hijos, para que vayan bien a la escuela. Por ejemplo, le voy a comentar, este ciclo escolar, tuve primero y segundo. En el turno vespertino, mi escuela es multigrado porque es pequeñita, son pocos alumnos los que tenemos. Entonces, por esa razón atiendo primero y segundo. Y los alumnos de este ciclo escolar de primer grado, no, la verdad no tuve nada de apoyo del padre de familia, ujú, totalmente alejados, como si los niños fueran huérfanos, no hay atención, no se preocupaban, les dejaba yo tareas, pues al grado de decirle que llegaban a la escuela, según con su mochila, sin libreta, sin lápiz, sin gomas, sin sacapuntas, sin nada. Entonces, pues sí me preocupa, digo, ¿cómo es posible que un papá no tenga esa atención hacia sus hijos? Y por eso como que la puse como de mayor relevancia para mí, que fue ujú. lo que me pasó este ciclo escolar. No sé el próximo ciclo, bueno, pero son niños de primero, pasan a segundo. Tengo todavía ¿cómo se puede decir? El dilema, si Ujú, cambio de grupo, porque yo puedo decidir si cambio de grupo o quedarme en primero y segundo o quedarme con tercero y cuarto. Esa es mi decisión que yo debo de tomar. Entonces, en parte quisiera quedarme como otro reto con estos niños que no tienen atención en primero y que seguramente me va a pasar lo mismo en segundo grado y esperar a ver cómo vienen estos niños de primero. Pues a veces yo me lo digo, pues es un reto que a lo mejor lo debo concluir, pero pues sí, a veces es complicado. En la mañana voy a tener tercer grado y pues por conveniencia me conviene tener tercero y cuarto en el vespertino. Entonces, es un dilema que a lo mejor en este mismo taller me va a ayudar más bien, creo que ya lo decidí, que quedarme con primero y segundo ujú, por la cuestión de la falta de atención por los padres al trabajo académico con sus hijos. Y bueno, bien. ya, claro, porque si no, me sigo toda la clase. Adelante, o sea, realmente lo que enriquece este enfoque de trabajo es eso. Las experiencias y las opiniones son bienvenidas, son más importantes que esto incluso, creo yo, porque son realidades que podemos utilizar como ejemplos para trabajar, Gaby, así que no te preocupes, tú expláyate, es tu espacio. Ah, gracias. Ajá. Pues sí, yo creo que ya ni voy a cambiar el tema.
me voy a quedar con primero y segundo para que mi tema sea la falta de atención de los padres a sus hijos. Ya a lo mejor ahí lo reoriento un poco o lo dejo así tal cual, porque fue un ejemplo que usted nos dio. Y fue algo que realmente viví este ciclo escolar y que Ujú. le vuelvo a repetir, al quedarme con primero y segundo, pues obviamente lo voy a continuar y pues saber cómo vienen los niños de primer grado. Ok, Ujú. ok. Bueno, ya, hasta ahí le paro. No te preocupes, está perfecto. Pues de hecho, lo normal en las investigaciones de este tipo es que la idea inicial es una, pero cuando comenzamos a involucrarnos con la investigación, con la gente, cuando comenzamos a leer, porque lo van a hacer, el tema empieza a tomar otra forma. Así que ahorita no se preocupen y no se lo tomen tan a pecho que tiene que ser un súper tema. Lo que ustedes elijan nos va a llevar a algún lado. Y esta es la siguiente parte del trabajo y es donde quiero apuntalar la tarea. Ya que tienen ustedes definido un poquito el tema, digo, no tenemos que hacerlo a profundidad. La parte bonita de trabajar con gente como ustedes es que ustedes no se inventan una realidad, ustedes la ven. Y eso facilita mucho hacer un trabajo. Cuando uno está en la universidad, luego tiene que inventarse cosas que jamás hemos visto, ¿no? Pero ustedes tienen ahí la materia prima, lo que les va a facilitar mucho hacer este trabajo. Lo que vamos a hacer es una cosa a la que se le llama en la investigación el planteamiento del problema. Vamos a trabajar el planteamiento del problema de manera informal y luego de manera formal. ¿Qué es el planteamiento del problema? Bueno, el planteamiento del problema es cuando tú realizas un escrito descriptivo del problema que observas. Un escrito descriptivo quiere decir que tienes que dejar de lado lo que tú piensas y tienes que dejar de lado lo que tú sientes. No ponemos cosas como supongo que es porque el niño ve violencia o creo que es por la economía. No. Nos detenemos únicamente a hablar de lo que... Entonces, en el planteamiento del problema te voy a pedir que hagas una narración y una descripción del problema que observas. ¿Qué es esto? Describir quiere decir que vamos a hablar de sus propiedades. ¿Qué es? ¿No? Hablamos de cosas, por ejemplo, describir es decir algo así como en mi escuela, ahorita lo vamos a hacer así con nuestro saber y entender porque no tenemos números reales. En mi escuela se observa que los niños llegan tarde a la escuela. Muchos de ellos, no diremos tanto porque no los hemos contado, vienen desaliñados, otros vienen con el uniforme sin planchar, algunos más no tienen los dientes lavados. Esto es describir, hablar de lo que vemos, cómo se ve, sin decir que está bien, sin decir que está mal, solo limitarnos a ello. Y narrar es centrarnos en la conducta. Se observa también que algunos padres vienen regañando a sus hijos. Les dicen groserías para apresurarlos. Eh, los niños eh, que no traen el uniforme completo se ocultan detrás de otros compañeros para pasar la revisión o para evitar la revisión. Aquí hablamos de lo que hace la gente. Cuando nos detenemos en esto, hay que identificar si lo que estamos observando se puede contabilizar. ¿Qué es contabilizar? Normalmente podemos contabilizar las acciones o las conductas. Es decir, vemos que un papá le grita al hijo, ¿no? Aquí podemos centrarnos en tres dimensiones. La primera es la frecuencia. Frecuencia es el número de veces que ocurre algo.
La intensidad es la fuerza con la que ocurre. Y la duración, que es el tiempo que se prolonga el fenómeno en el espacio, ¿no? Entonces, en una narración, por ejemplo, si yo puedo identificar alguna de estas, la anoto, ¿no? Entonces nos damos cuenta, o se observa que el papá o la mamá viene regañando al niño y este regaño dura por lo menos 1 minuto. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo haga mi programa de intervención, cuando yo haga mi programa de intervención, por ejemplo, me voy a dar cuenta que está funcionando porque a lo mejor el papá sigue regañando al niño, pero ya no lo hace 1 minuto, lo hace menos tiempo. O al contrario, yo le di consejos al papá para corregir a su hijo y ahora resulta que lo regaña más tiempo, entonces no está funcionando. Tomar nota de cuánto tiempo ocurre esto, cuántas veces, con qué fuerza, pueden ser buenos indicadores de si estamos cambiando algo. Entonces, plantear el problema, repito, es que ustedes van a escribir el problema, lo que ven, como lo ven. Si algunos de estos problemas a ustedes les genera pensamientos o les genera emociones, eso lo escribimos aparte, no lo combinemos. Las emociones y los pensamientos son importantes, hay un enfoque de investigación del que se le llama el antropológico, donde eso también se toma en cuenta. Pero vamos a separar lo que ocurre, literal, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros sentimos, lo mejor que podamos hacer. Entonces, si a mí me interesa, como dice Gabriela, a mí me interesa la falta de apoyo que le dan los padres a los hijos, vamos a ver qué es esta falta de apoyo. Si yo tengo un grupo de 25 alumnos, ¿cuántos de estos tienen el problema y en qué consiste la falta de apoyo? ¿No? Yo le puedo preguntar al niño, oye, mi amor, ¿quién te ayuda con tus tareas? Nadie, y lo registro, porque eso es algo, una información que me está dando el niño y que me ayuda a mí a describir el problema al que me voy a enfrentar para conocer. Posteriormente a ello ya haremos algunos instrumentos y ya buscaremos cómo capturar con más precisión la realidad, pero ahorita queremos saber qué es, porque al saber qué es ese problema y cómo está integrado, eso nos va a permitir más adelante generar hipótesis, generar objetivos, eh, generar preguntas de investigación que nos van a facilitar el resto de la investigación. Lía, ¿preguntas? Pues no, profe, hasta ahorita me va quedando claro porque me acuerdo de la universidad, como dice, no teníamos ni idea. Y ahorita, pues sí, me vienen a la cabeza muchos temas que quisiera abordar, pero me enfocaré solo en uno. Y límites a uno. Digo, la intención de ello es que aprendamos cómo se hace una investigación. Si ustedes aprenden cómo se hace esto, entonces van a poder expandirlo a otros problemas que ustedes encuentren. Aquí el objetivo, si bien es cierto, no es resolver todos los problemas, es aprender cómo detectar. Y una vez que encontramos la técnica para detectar, estamos listos para intervenir en cualquier momento que salgan cosas que aquí no hayamos visto. Silvia, ¿qué opina? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues hasta ahorita no, profe. Pues ya las iremos, en el transcurso que vayamos haciendo el trabajo, porque pues sí está muy bueno el reto. Ok, sí, y les juro que al final vale mucho la pena. Ahí va a decir algo, Lía. Sí, es que, bueno, mis hermanas trabajan en diferente escuela. Ujú, Este, sí trabajan, bueno, ya les dijo ahora sí cómo trabaja, y la otra, esta Ale, es ujú, la que, bueno, está en otro lado de su escuela y es diferente. Pero ahorita que dijo que íbamos pues ya relacionar pues sí, al final, yo estaba pensando porque, bueno, yo he trabajado más con Ale en cuestión de o sea, hice mi servicio y pues de repente ahí la ando apoyando. Y en trabajar porque pues sí, como dice, el entorno es diferente o la situación, ujú. porque yo
yo hice bueno, cuando hicimos nuestro proyecto, que nunca lo terminé, yo había tomado esa escuela y pues aparentemente yo dije, pues son de bajos recursos por la colonia donde viven, pero realmente los padres aportan. Ahí yo siento que en esa escuela pues no, sí están los padres como que más al pendiente, ahí hay otros factores, ¿no? Otras situaciones a la escuela de Gaby. Entonces, sí quería yo especificar eso para que no nos contraputemos después al final. No, digo, o De sea, a que final de cuentas, si hay que contrapuntearse es bueno porque eso me permite identificar lo que le hace falta a mi proyecto y al contrario, es nutritivo. sí, sí, pero yo no quiero pelear con mis hermanas. No es cierto. Ah, no, a eso venimos. Sí, no, no se preocupe, Lian, no se preocupe. Fíjese que usted mencionó algo interesante y quiero hacer el paréntesis, ¿no? Estos programas nos permiten también, ya cuando ya los tenemos bien desarrollados, ¿no? Cuando ya identificamos la problemática y tenemos la propuesta, nos permite también identificar los apoyos estratégicos que requerimos. Es decir, normalmente, no sé con ustedes, pero en la escuela donde yo trabajo, de repente, como no tenemos una investigación de ese tipo, y yo no la voy a hacer porque no me pagan por eso, de repente la escuela dice, tenemos un problema de bullying, ¿no? O tenemos un problema de esto, y comienzan a invitar a un montón de instituciones y personas para que vengan a dar pláticas, no está mal. Pero repito, muchas de esas caen en saco roto porque no son para esta población. Pero cuando identificamos cuáles son los problemas que ellos tienen, de repente notamos que hay otras instituciones a las que jamás nos acercamos porque no pensamos que pudieran ofrecernos algo, ¿no? Por ejemplo, InMujeres tiene programas maravillosos para enseñar a las mujeres específicamente, pero se puede extender al público en general, a poner un negocio, a ser emprendedoras, a ser administradoras, a ser empresarias, y a lo mejor nunca lo habíamos pensado en una primaria porque nos parecía descabellado, pero ya que vemos el problema, quizás conviene buscar vínculo con mujeres para invitarlos a participar, y estos son puntos para ellos porque les da la justificación como asociación civil o como grupo, pero también son puntos para nosotros porque tenemos especialistas que podrían salirnos económicos o podrían incluso no costarnos, que van a venir a contribuir en la solución de un problema. Entonces, no todo lo que resulta de un programa de investigación significa que nosotros directamente lo tenemos que resolver. También vamos a darnos cuenta que hay problemas que requieren otro tipo de especialistas, pero ya sabemos quién y qué es lo que tiene que hacer. Gaby, contribución para cerrar la clase. Pues no, ya no quiero hablar más. Ah, es cierto. No, pues hasta ahorita lo que llevamos, pues está bien, le digo, ya me dio ideas, ya nada más que conforme vayamos revisando las demás clases, pues ir dándole forma al proyecto. Entonces, pues ahorita pues sería pues todo. Muy bien. Esta clase que viene del jueves la voy a volver a dar yo. Vamos a hablar sobre modelos psicológicos y cómo se aplican a la psicoeducación y a la socioeducación. Y a partir de la siguiente semana ya les voy a mandar yo algunos textos recomendados donde van a ver programas, donde van a ver cómo la gente levantó algunos proyectos, algunos van a ser textos teóricos para que se vayan nutriendo, pero no se queden solo con eso. También utilicen su propia bibliografía. No hace falta que se inunden de información. Repito, aquí lo que estamos aprendiendo es hacer un proyecto. Ya mantenernos constantes en esta línea nos va a ayudar más adelante a volvernos expertos en un tema, ¿no? Ojalá esto nos salga bien y más adelante las pueda también tener en el nivel 2 porque son 3 niveles. El primero es cómo crear un proyecto. El segundo es cómo aplicarlo al contexto y el tercero es cómo evaluarlo para afinarlo. Ojalá podamos continuar, pero si no, al menos ya se llevan ahí la expertise, ¿no? Pero bueno, pues no tengo más que compartirles por el día de hoy. Quería llegar hasta aquí nada más. Así que vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy. Ahora sí, mañana mismo, en la mañanita temprano, les mando el vínculo para el jueves y yo creo que ya los voy a programar a todos para que ya los tengamos y nada más se integren. Y pues bueno, gracias por estar aquí, gracias por confiar en esto, insisto nuevamente, y yo estoy agradecido de que me den la oportunidad de poderles compartir la experiencia que yo he tenido y confío en que así como a mí me llegó a funcionar en algunos espacios, esto pueda funcionarles también a ustedes. Solo tengo que advertirles que trabajar en esto, en solucionar problemas, no es tan glorioso porque nadie se da cuenta de lo que hemos hecho hasta después de cierto tiempo.
Entonces vamos a empezar a romper paradigmas, vamos a cargar con frustraciones, pero esto que hacemos es el trabajo importante. Así que les agradezco, pasen buena noche y nos vemos el siguiente jueves. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, Igualmente, que profe. descanse. Hasta Sí, luego. gracias por todo. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, que descanse. Gracias, buenas noches a todos. Cuídense. Igualmente. Gracias. Bye.